palabra de Dios. Así que el que pueda que se venga conmigo. Y dice así la palabra en el versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Dios mío de mi vida. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¡Aleluya! Mira, Ezequiel significa Dios es mi fuerza. Escúchame, ¿cuántos saben que Dios es nuestra fuerza? ¡Amén! Si no lo sabes, te voy a decir una cosa, estás confundido y estás equivocado, porque la misma palabra nos dice que somos débiles y que Él es nuestra fortaleza. ¿Sabes? A veces no nos ocurren cosas y a veces tenemos fuerza que sacamos, que dices, ¿de dónde sacas esta fuerza? Y no ha sido por ti, ha sido porque el Señor te ha dado las fuerzas. Amén. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Amén. Por eso dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Por eso tenías que entender algo hoy, que tus fuerzas dependen de que estés en Dios. Mira, ¿sabes cuándo yo me debilito? Cuando confío en mí. Cuando confío en mi compañera. Cuando confío en mis hijos o en mi familia o en la iglesia o en los amigos. ¿Por qué? Dile al que tienes a tu lado. Todo el mundo te va a fallar. Todo el mundo. No te preocupes, todo el mundo nos falla. Todo el mundo comete errores. Y sabes, a veces tenemos que entender que al final al único que tenemos y el único que es fiel es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos lo creen? ¿Pueden decir aleluya? ¡Aleluya! Pues como se estaba diciendo, estamos leyendo el libro de Ezequiel. Y Ezequiel significa Dios en mi fuerza. Pero escúchame, aquí si habéis puesto oído al texto, el Señor está reclamando al pueblo de Israel. Y les está diciendo, mira, yo no os voy a dejar solos, no por vosotros, porque si fuera por vosotros, os tenía que achicharrar, pero ya. Sino lo hago por mi santo nombre. Lo hace porque Él es fiel. Aleluya. Yo y tú somos infieles. ¿Verdad? Pero Dios siempre será fiel en el nombre de Jesús. Amén. Dios se mantiene firme. Dios no tiene sombra de variación. Amén. Dios no es como el hombre. Y escucha, lo más tremendo es que el pueblo de Israel empezó a alejarse de Dios. Te digo en esta tarde, no te alejes de Dios. Amén. Díselo al que tienes a tu lado, no te alejes de Dios. Empezaron a alejarse de Dios. Y no hay mayor peligro que alejarse de Dios. ¿Sabes? La gente se cree que te alejas en un momento y ya está. No, no. Tú te vas alejando poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Y te vas entrando al mundo. Y cuando te quieres dar cuenta, estás en un pozo tan cenagoso, lleno de barro, que ya te cuesta salir de ahí. Y tanto te has alejado de Dios, que ya para ti es imposible acercarte. Esto le pasó al pueblo de Israel. Empezó a alejarse de Dios y empezó a tratar con otro pueblo que no era el pueblo de Dios. Dile al que tienes a tu lado, no trates con los que no son pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque empezaron a
empezaron a tratar con otros pueblos. Y al tratar, ellos tienen otras costumbres, ellos tienen otros principios, ellos tienen otros pensamientos que no van acorde a Dios. Los principios de Dios no son los principios de este mundo. ¿Saben los principios de este mundo? Yo hago lo que quiero cuando quiero. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? No hagas nada sin primero consultar a Dios. Primero todo lo que hagas a Él. ¿Cuántos lo hacen o lo están haciendo o van a hacerlo? ¿Pueden decir aleluya? ¡Aleluya! Tenemos que entender que cada paso que tú des tienes que contar con Dios. ¿Sabes? Una mala decisión puede destruir tu vida. Una mala decisión puede destruir un matrimonio. Una mala decisión puede destruir un hogar. Una mala decisión puede destruir una familia. Una mala decisión puede destruir una iglesia. Por eso te digo en esta tarde, cada decisión que tomes, cuenta con Dios primero. Amén. Pero el pueblo de Israel no preguntó, sino que se fue con las corrientes del mundo. El mundo tiene una corriente. Alguien ha ido a un río y ha intentado enfrentarse a una corriente fuerte. ¿Qué le ha pasado? Que la corriente al final te ha llevado. Pero si tú la cruzas de lado diciendo no quiero nada contigo, me voy, al final lo cruzas. Pero si vas en contra, si vas queriendo luchar, al final lo que hace esa corriente te lleva a ti. Ten cuidado con las corrientes que te estás acercando. Pásalas de largo en el nombre de Jesús. Y sabes, el pueblo de Israel no solamente estaba cogiendo las costumbres, los principios de esos pueblos que servían a otros dioses. Escucha, servían a otros dioses. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay un Dios verdadero. Amén. ¿Sabes? Empezaron a entrar en la idolatría. Empezaron a coger sacrificios a dioses muertos. Empezaron a coger imágenes de dioses muertos. Ten cuidado, porque sin darte cuenta puedes entrar en la idolatría. Muchos, que el fútbol no es malo, el fútbol es una idolatría. Escucha, son capaces de pagar por un partido de fútbol hasta 300 euros. Y luego ven a un pobre en la calle que está pasando hambre y no le dan ni 50 céntimos. Pero escucha, son capaces de dejar todo por ver un partido de fútbol. Eso es idolatría, señores. Eso es idolatría. Escúchame, ¿cuántos me están entendiendo? ¿Pueden decir aleluya? Aleluya. Pero sabes, no solamente se quedó en la idolatría, sino que se volvieron uno de ellos. Dios mío de mi vida. Dile al que tienes a tu lado, tú no te vuelvas uno de ellos. Aquellos que pertenecen al mundo, les cabe todo. Todo. Pueden robar, pueden maldecir, pueden drogarse, pueden hacer esto, lo otro, y otro, y lo otro, y lo otro, y van a más, y más, y más, y más, y más, y más. No vayan más para el mundo, sino ves más para Dios. Ora, lee, ayuna, relaciónate con los hermanos y las hermanas en Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Pueden decir aleluya? ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Amén. Os voy a presentar a un Dios que es fiel, aun con tus errores, aun con tus momentos difíciles. ¿Por
Porque es verdad que para unos las cosas son más difíciles que para otros. A veces juzgamos a las personas, pero tampoco conocemos por dónde han pasado. No juzgues a las personas. No lo juzgues. Hay a veces que juzgamos. Tú condenas el pecado, pero no al pecador. Que pocos me han entendido. Tú condenas el pecado, pero no al pecador. Amén. Yo te voy a decir que lo que haces está mal, pero yo no te voy a decir que ya estás condenado, porque todavía Jesucristo perdona. Amén. Todavía Jesucristo restaura. Amén. Todavía Jesucristo liberta. Amén. ¿Cuánto lo creen? Pueden decir amén. Amén. Porque Él se debe a su palabra. Amén. ¿Saben lo que significa fiel? Constante en su afecto, cumpliendo sus promesas, no defraudando, en quien puedes confiar, en quien puedes depositar tu propia vida. Dios mío de mi vida. Necesitamos hombres y mujeres que sean fieles a Dios. ¿Cuántos lo que pueden decir aleluya? ¿Cuántos quieren parecerse más a Jesucristo? ¿Pueden decir amén? Amén. La fidelidad es firmeza y constancia. Escúchame, ¿sabes por qué sabemos que hay gente que son infieles? Porque no son constantes a lo que Dios les ha llamado. Porque no son constantes en preocuparse de su matrimonio. Porque no son constantes en preocuparse por su familia. Escúchame. Hay gente que se preocupa mucho de su familia cuando tiene problemas en el mundo. Pero te digo algo, hay algo que te tiene que preocupar más. Es que tus hijos y tu familia se vayan con el Señor en el nombre de Jesús. Amén. A veces no entendemos que la constancia, escúchame, no dejes de orar. Por eso que ves que no se cumple. Es verdad que hay hijos rebeldes, es verdad que hay maridos rebeldes, es verdad que hay mujeres rebeldes, pero te digo algo, aquel que es constante, aquel que es fiel a Dios, si sigue orando y sigue pidiendo, el Señor cumplirá la petición de su corazón. La fidelidad es un atributo divino de Dios. Dios es fiel por su naturaleza, señores. Dios mío de mi vida. Aquí voy a parar un poco porque tengo que explicarlo bien. El hombre sin Dios es infiel. El hombre sin Dios es infiel. Porque para que tú seas fiel, tienes que tener el temor a Dios. Porque es el principio de la sabiduría. Había un hombre que se llamaba José. Y una mujer le había echado el ojo. Pero ¿sabe qué dijo él? ¿Cómo voy a hacer eso yo? A mi Padre Celestial y al dueño de la casa. Es que el que tiene temor de Dios es fiel en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Porque hay gente infiel, porque todavía tiene la vieja naturaleza del pecado. Pero hoy el Señor te llama a romper todo pecado en el nombre de Jesús. Amén. Mira aquí. ¿Me dejáis 5 minutos más? ¿Cuánto me dejan 5 minutos más? ¿Pueden decir aleluya? Aleluya.
Mira, a mí me sorprende el Señor porque dice en Lamentaciones, dice, grande es tu fidelidad. A veces nos creemos que nuestra infidelidad y nuestro pecado puede ser más grande que la fidelidad de Dios. Estás confundido, porque la fidelidad de Dios es más grande que tu infidelidad. ¿Y qué te quiero explicar con esto? ¿Sabes? El Señor predicaba y Juan el Bautista predicaba: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Escúchame, no eres tú quien te acercas cuando tú eres pecador. No eres tú. Es Él el que se acerca a ti. Lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Nosotros éramos pecadores y fue el Señor el que nos llamó con lazos de amor. ¿Sabes por qué la mayoría de la gente se acerca a Dios? Tú y yo y todo el mundo, casi siempre por necesidad, sabiendo que no podemos, que no tenemos fuerza, porque ha sido por una enfermedad o por un pecado, por todo nos acercamos al Señor porque tenemos necesidad, pero Él es el que nos atrae con lazos de amor en el nombre de Jesús. Tú no le amaste a Él primero, dice la palabra, Él nos amó primero. Yo y tú íbamos directamente al infierno, pero el Señor nos amó, aún siendo pecadores, dice la palabra. A veces decimos, no, es que yo no puedo ir al Señor porque tengo muchos pecados, soy torpe, pa' aquí, pa' allá. Pero si el Señor dice que cuando un pecador viene a Él arrepentido, hay fiesta en los cielos. Amén. Hay fiesta en los cielos. Amén. ¿Qué dice? Yo he venido, ¿a qué ha venido el Señor? A por pecadores. ¿Pero a qué? A que sean y se arrepientan en el nombre de Jesús. Amén. Claro, eso es lo importante, que tú te arrepientas, que tú reconozcas que tiene que haber un cambio en tu vida. No, mira, escúchame, si no hay un cambio en tu vida, solo te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo, que no estás engañando a nadie. El Señor te ve. A veces decimos que no me vea el pastor o no me vea la pastora. El Señor te ve. No tengas tanto miedo al pastor y a la pastora, que el pastor y la pastora también tienen defectos. Pero te digo algo, ten temor de aquel que puede echar tu alma al infierno. El Señor ve todo. A veces nos creemos que no nos ve el Señor, que te ve. Dice, aunque te escondas en lo más profundo de la tierra, el Señor te está viendo. Si ha sido Él el que ha creado todas las cosas. Así es, aleluya. ¿Dónde te vas a esconder? ¿En el fondo del mar? Si el Señor ha sido el que ha creado el fondo del mar. El hombre todavía no sabe lo que hay en las profundidades del mar. O sea, por mucho que nos queramos esconder, por eso decía David, sé propicio a mi pecado. Perdóname aún los pecados que no he cometido, que están ocultos para mí. ¿Saben por qué? Porque es necesario que entiendas que hay que cambiar. Dile al que tienes a tu lado, hay que cambiar. Hay que vivir en el Espíritu. Hay que morir en la carne. En el nombre de Jesús. Bueno, le doy ligero y termino. Segunda de Timoteo, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre es fiel y no puede negarse a sí mismo. Escúchame, que tú no vas a cambiar al Señor. Que hay algunos que se creen que van a cambiar al Señor, que tú no le puedes cambiar al Señor. El Señor te puede cambiar
cambiar a ti. Claro que sí, aleluya. Que el Señor no es como nosotros. Claro. Bueno, le doy al pastor 3.000 euros y me perdona el pecado. El Señor te reprenda. Que el hombre se vende fácil, pero Dios al pecado le llama pecado en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te ama, pero el pecado no lo consiente. Claro que sí, amén. No consiente el pecado. Hay gente que se cree que el Señor consiente el pecado, que el Señor no consiente el pecado. Porque si a nuestro razonamiento, te pregunto, a nuestro razonamiento, no sabemos qué fruto fue el que comió Adán y Eva, pero fue un fruto de un árbol. Ahora yo te pregunto, tú imagínate comer un fruto de un árbol. Cualquiera que no conozca a Dios y que no entienda la palabra, pues eso yo no lo veo malo, que coman un fruto. Es que no era el fruto, era que habían desobedecido su palabra. Y sabes, no entendemos que el Señor no acepta el pecado y por eso tuvo que echarlos en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos entendieran que todas las decisiones y todo lo que hacemos mal tiene consecuencias. Amén. Que tiene consecuencias. Amén. Pero Dios te sigue amando. Amén. Aunque tenía consecuencias, le dijo el Señor. ¿Qué le dijo el Señor a la serpiente? Te pisaré la cabeza. Y se la pisó. Santo. Te voy a pisar la cabeza. ¿Por qué? Porque has hecho daño a lo que yo amo. Entiende esto, Dios te ama. Claro que sí. Pero no peques más. Amén. Dios te ama, pero no peques más. Amén. Y termino, que si no me lío. Dios mío de mi vida. ¿Me dejáis decir solo un detalle, sí o no? Amén. Cuando dice, no lo hago por vosotros, escúchame, sino lo hago por mi santo nombre. Muchos dirán, ¿sabes? No lo hace por nosotros. ¿Sabéis por qué se han creado los cielos y la tierra? Por Jesucristo. ¿Cuántos saben que Jesucristo se hizo hombre? Amén. ¿Cuántos saben que Jesucristo es Dios? Amén. ¿Cuántos saben que Jesucristo murió en la cruz del Calvario como hombre? ¿Pueden decir aleluya? Aleluya. Un hombre tenía que vencer y él tuvo que hacerse hombre. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se tuvo que hacer hombre, coger un cuerpo y hacerse siervo para vencer en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Dios es nuestra fortaleza. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Pueden decir aleluya? Aleluya. No os canso más. Un aplauso a la palabra de Dios. Qué bien la palabra. Bueno, como ve la iglesia, está aquí nuestro hermano Marcos, está su cuñado, su sobrino creo. Que Dios los bendiga un montón. Amén. No sé si ha venido con alguno o alguna más, pero que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Decirles que esta es su casa, que ojalá estén con nosotros aquí y que se afirmen